Ahí está. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, amigos. Es un placer el día de hoy estar con ustedes. Ahorita estamos más pegaditos de lo común. No estamos en el programa que generalmente lo hacemos para tener aquí a nuestro invitado, como lo prometimos, el líder de finanzas, Eli Ábalos. Hola, Eli. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Aquí, con frío. Batallando con el frío, pero aquí andamos, gracias a Dios. Y pues este es un programa más, tenemos invitado especial, que vayan preparando ahí y sus preguntas. Recuerden que Eli Ábalos es el líder de Empoderando Familia, perdón, el líder de finanzas, junto con otras personas, pero él, pues, cualquier pregunta relacionada a finanzas de la iglesia o cualquier pregunta que lo puedan ligar a finanzas en su casa, en su trabajo. Él tiene la habilidad de manejar números pues él les puede dar unos tips, una ayuda para que ustedes pues sepan manejarse en su vida diaria pues él maneja prácticamente, coloquialmente diciéndolo, el dinero los chelines de la iglesia. De la iglesia, sí, los chelines. Sí. Aquí ya tenemos comentarios. Polo está saludando. De Mexicali también tenemos a Claudia. Buenas tardes, Claudia. Rosa Hernández, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Rosa Hernández dice, hola, buenas tardes. Aquí presente Rosy y Enrique. Sí, es su esposo. Sí. Pues vayan afilando su pluma para que nos hagan las preguntas que ustedes consideren mientras hacemos los comentarios o los anuncios de rigor, ¿no? Sí. Gracias a Dios, el próximo domingo ya abrimos, dijo la hormiga, ¿no? Pero sí, ya va a estar abierta nuestra iglesia, nuestro templo, ya vamos a poder ir ahí a recibir la palabra, a escuchar la alabanza en vivo, sí, escucharla. 3 horarios vamos a tener, 9, 11 y 6. Muy importante que en el enlace de la página Iglesia de Todas las Naciones lo hagan o por medio de una llamadita con Claudia, todavía. Y como dicen por ahí, hay que ponerse buzos porque pues están las autoridades un poquito más estrictas, entonces disminuyeron el número de personas que vamos a poder asistir porque ya reservamos. ¿Ya reservaste, Lee? Ya, mis hijas de volada reservan a la primera. Nos ganaron. Sí. Entonces, para que se pongan listos, amigos. Ya tenemos aquí más comentarios. Polo, se va a poner buena la clase de hoy. Tengo muchas preguntas. Ok. Berilia, buenas tardes, presente. Rosy Castillo, bueno, Rosy Hernández está invitando a Rosy Castillo, que creo que es su comadre. A Celestina Ruiz, a Dorly Keren. Ok. Muy bien. ¿Te parece, Miguel, si iniciamos, Eli, si iniciamos con una oración? Que sea Dios tomando el control. Sí. Hoy le vamos a dar el privilegio a Eli que inicie con la oración. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos permites, Señor, poder compartir, Señor, de lo que tú nos has enseñado, Padre, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este ministerio de Empoderando Familias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en el corazón de Miguel y su equipo, Padre, de su esposa, Señor, poder llevar este ministerio a cabo, Señor, Padre, y permitirle, Señor, cada vez enseñarle, Señor, cómo ser mejores, Padre, cómo nosotros hemos ido pasando el proceso, Señor, y nos hemos ido puliendo durante el camino, Señor. Gracias te damos, Señor, por Miguel y Beth, Padre, y su equipo, Señor, que los acompaña, Señor, Padre, en este ministerio, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre, cada momento, Señor, para poder, Señor, llevar este tiempo a cabo, Señor, y que podamos interactuar, Señor, que podamos aprender unos de otros, Señor, Padre, y que tú nos des gracias, Señor, para poder, Señor, resolver, Señor, alguna duda que pueda haber, Señor, Padre bendito.
con respecto a la finanza, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que esto de la finanza, Señor, es un tema delicado, controversial, Padre, pero que si sabemos manejarlo, Señor, Padre, podemos llegar, Señor, a ser grandes administradores, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, poniendo las palabras en nuestra boca, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que sea tu palabra, Señor, que no sea la nuestra, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora y te doy gracias por cada persona, Señor, que se está conectando, Padre, para poder compartir este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Padre. Amén. 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 Tenemos aquí más comentarios. Marina, presente. Buenas noches, Marina. Qué bueno que estás aquí. Jaime, manda saludos desde Mexicali. Michelle Martínez. Buenas tardes, Michelle. Qué bueno que nos acompañas. Amigos, también recordarles que estamos en el reto 2021 de Empoderando Familias, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, de lunes a domingo, en punto de las 7 de la mañana. Aquellos que no sean tan madrugadores, queda grabado, no tenemos ahí ninguna excusa, queda grabado para que ustedes puedan escuchar los 3 o 4 versículos que generalmente se leen, capítulos, perdón, que generalmente se leen al día, para estar bien equipados en este 2021, como lo comentábamos, ¿no, Miguel? Sí, así es. Entonces, pues, vamos a, no sé si... Creo que vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Sí. Ok. Como les estábamos comentando, dice Marco, dice Polo, ¿soy yo o no se escucha? Amigos, si nos pueden ahí poner, por favor, si ustedes sí escuchan. Eli, yo creo que si tú escuchas. Sí. Ok. Sí. Marina, Rosa, Michelle, Jaime, Claudia, si nos pueden poner, por favor, ahí si se está escuchando, porque aquí, según todo, está muy bien. Bueno, recuerden que cada mes estaremos viendo series. Las series del mes de enero es educación financiera, por eso de la apuesta de enero, ¿no? De todo lo que gastamos en diciembre. Nos está diciendo Michelle que sí se escucha. Entonces creo que Polo tiene, Rosa también, Rosy Hernández, si lo escucha. Ya se escucha, era el audio de Polo. Entonces empezamos con este año con educación financiera, vimos un poquito acerca de la administración con sabiduría, también estuvimos viendo acerca de los diezmos, ofrendas, acerca de las primicias, pero aquí, ¿quién mejor para darnos unos tips, para introducirnos de manera personal en las finanzas propias de Eli, para decirnos cómo inició él, cuánto tiempo tiene en nuestra iglesia, cómo inició, desde cuándo, perdón, inició siendo el líder de finanzas, quién integra, también nos gustaría conocer quién integra, quién es su equipo, el Ministerio de Finanzas, si ahí hay algún apuntado, qué son los requisitos que debe de tener, ¿no? Para integrar, no sé si se puede entrar o no. Entonces, Eli, todo tuyo nuestro equipo, y iniciaremos hablando por tus finanzas. ¿Cómo iniciaste? Si tenías deudas o habías pedido préstamos o cómo estabas. Ok, muy bien. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Eli Ábalos, ¿verdad? Tengo en la iglesia 8 años. Yo empecé a servir en el ministerio, bueno, la pastora me invitó a servir al Ministerio de Finanzas al año, ¿verdad? Tengo como 7 años sirviendo en ese ministerio, ¿verdad? Cuando recién empecé, pues yo sabía la responsabilidad que iba a llevar encima, pero aún así, pues yo sabía que era Dios quien me iba a guiar, ¿verdad? Para poder ayudar en esa área, ¿verdad? Porque Dios nos ayuda en todo, no todos nacemos sabiendo algo, sino que si queremos vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque Él me dio gracia para poder manejar números, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de mis finanzas, ¿verdad? Yo cuando llegué a la iglesia, como todos, ¿verdad? Llegamos pues derrotados. Yo en lo personal traía muchas deudas, ¿verdad? Traía muchas deudas y deudas innecesarias le puedo llamar porque eran deudas que
yo me echaba encima nomás por quedar bien con mi familia, por sentirme, porque mi ego era muy alto, ¿verdad? Aparentemente yo me consideraba una persona tranquila, una persona no egocéntrica, pero cuando llegué a la iglesia y Dios me empezó a confrontar, resulta que pues, traía un poco de ego, ¿verdad? Yo según estaba bien financieramente, no pasaba nada, a mi familia estaba bien, según yo, pero cuando entré a los caminos de Dios me empecé a dar cuenta que las cosas no eran como yo las estaba pensando, como yo las estaba llevando a cabo, porque en realidad yo las estaba llevando a cabo a mi manera, ¿no? No tomaba a Dios en cuenta, o sea, yo sabía que Dios existía y pues cuando me acordaba le daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio la vida, pero pues eso era muy de vez en cuando, ¿verdad? Y cuando llego a la iglesia, pues donde fui probado primeramente fue en la finanza. ¿Por qué? Porque yo según en mi trabajo ganaba bien, según me iba muy bien, o sea, pero cuando empecé a caminar con Dios me di cuenta, bueno, más bien Dios me hizo una pequeña prueba ahí que yo entendiera que lo que yo hacía no era por mis fuerzas, para empezar, ¿verdad? Que era porque Él me daba fuerza, porque Él me daba salud, porque Él me daba sabiduría para poder hacer lo que yo hago, ¿verdad? Pero yo eso no lo entendía. Yo pensaba que era yo, que yo era bien fregón, ¿verdad? Que yo me la sabía de todas y que merecía eso y más, ¿verdad? Pero Dios me dio una lección y me enseñó que no, que las fuerzas Él nos las da, que la sabiduría Él nos las da y que siempre lo debemos de poner a Él primero que todas las cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos eso, pues logramos entender muchas cosas, como les decía. Cuando yo llegué a la iglesia traía deudas fuertes con el banco, estaba pagando mi casa y pues la verdad hubo un tiempo que no encontraba la puerta, ¿verdad? Cuando yo empecé a ser obediente a Dios, primeramente en el diezmo a Dios, ¿verdad? A la iglesia, yo me di cuenta que las cosas empezaron a mejorar y eso no fue de un día para otro, me tomó tiempo, ¿verdad? Lograr entenderlo, lograr comprenderlo. De principio era difícil porque yo creo que como cualquier persona llegamos a pensar que cómo si no nos alcanza lo que tenemos y todavía tenemos que despojarnos de un 10%. Es algo imposible para los que tenemos muchas deudas. Si, oye, pues eso que voy a dar a la iglesia me puede servir para yo salir de mis deudas. Déjenme decirle que no. Las cosas no son así, ¿verdad? Por eso, por algo Dios estableció el diezmo, ¿verdad? Y cuando nosotros somos obedientes en esa área de nuestra vida, todas las demás cosas se empiezan a tomar su sentido por el lado bueno, ¿verdad? Para empezar, como les digo, yo empecé con muchos problemas de deudas. Cuando empecé como a los 2, 3 años, la deuda de mi casa se liberó y ahí me liberó un gran peso que yo tenía, ¿verdad? No les voy a decir que luego mi salario se modificó, ¿no? Pero empecé a quitarme deudas de encima, empecé a pagarle al banco, la casa se pagó y yo empecé a ver mis finanzas libres, ¿verdad? Lo que en realidad ganaba, o sea, ya todo se iba a mi bolsillo, lo podía decir así, o a mi cuenta. Ya no era para darle al banco, ya no era para pagar hipoteca, sino que ya todo era neto, ¿verdad? Y eso es algo que yo lo tuve que ir aprendiendo, o sea, no, la verdad no lo sabía ni lo practicaba. A lo mejor lo había escuchado como muchos lo escuchamos, pero era algo que no practicaba, ¿verdad? Y cuando llego a la iglesia, pues nos empezaron a discipular y en una de las clases que nosotros tomamos nos enseñan esa parte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar el 10% a Dios y el otro 90% lo tenemos que administrar de cierta forma, como le podemos llamar, educadamente o bien sabiamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo aprendí que del 90% que nos queda, el 60% es para gastos de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la casa pues tenemos que comprar despensa, tenemos que comprar, pagar luz, pagar agua, pagar gas, gasolina, todo eso, ¿verdad? Y el 10% lo tenemos que ahorrar, ¿verdad? Ahí yo creo que ya llevamos como un, ¿qué? 80%. Sí. Y luego hay un 5% que nosotros debemos de dar para la ofrenda, ¿verdad? Luego,
otro 5% que nosotros tenemos que administrar para gastos necesarios. 5% para gastos innecesarios. Y eso si nosotros no tenemos deudas que nos rebasen, como les decía al principio, ¿verdad? Que yo traía muchas. Entonces, si yo lo hubiera estructurado de esa forma, de cualquier forma no me hubiera alcanzado. ¿Por qué? Porque traía mucho desorden en lo que eran mis finanzas. Pero cuando yo empecé a llevar en práctica esto, ¿saben? Fue algo bien, a lo mejor de primaria o no lo sé, ¿verdad? Pero lo que yo empecé a hacer para poder llevar a cabo esto, junté sobrecitos pequeños del tamaño de un billete, ¿verdad? Y lo que hacía, dividía mis gastos en el mes, por decir así. Si yo pagaba 1,000 de luz al mes, yo dividía 1,000 entre 4 y en un sobrecito le ponía luz y ahí metía 250 para la luz. Y si del agua eran otros 500, también lo dividía entre 4 y hacía otro sobrecito para meter cada semana. Hasta que llegara el mes yo ya tenía mi gasto completo, ¿verdad? Y así le hacía en todos los gastos. Y lo hice por un tiempo, ¿verdad? Hasta que yo ya no lo creí necesario hacer. ¿Por qué? Porque ya me había entrado en una etapa donde yo ya podía dominar mis gastos. Yo ya sabía cuánto se tenía que gastar, cuánto se tenía que ahorrar y todo eso. Ya dejé de hacer eso, pero fue de la manera que aprendí. Para mí se me hizo una manera práctica. Y eso yo lo vi en mi trabajo, ¿verdad? La persona de gerente de recursos humanos, una vez miré que tenía muchos sobrecitos y le pregunté que para qué era. Y ella me explicó para qué lo hacía. Entonces, eso yo lo aprendí, ¿verdad? Y lo puse en práctica y me funcionó. Y después empecé a ver todas las enseñanzas que en la iglesia nos dan y fui aún aprendiendo más, ¿verdad? Te digo, al grado que ahorita ya no lo hago de esa forma y ahorita lo puedo hacer de otra forma, pero que me da el mismo rendimiento, ¿verdad? O sea, no gasto más de lo que debo gastar. Y como decía anteriormente, yo decía, el dinero es para gastarse y si me daban 1,000 pesos, pues me gastaba 1,000 pesos, ¿verdad? Pero no me ponía a pensar que tenía una familia, que mis hijos iban creciendo y que más adelante ellos iban a tener necesidades, por ejemplo, la escuela, la universidad y todo eso, ¿verdad? No pensaba en esas cosas. Pero ya cuando empecé a ver todo esto, empecé a recapacitar en muchas cosas y le digo, y como le creía a Dios en la parte del diezmo, en las ofrendas, pues me empezó a ir de maravilla, ¿verdad? Ahora sí que le doy muchas gracias a Dios porque, pues, me tiene privilegiado, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Ahora yo puedo dominar mis finanzas, ya no me endrogo nomás por endrogarme, por ejemplo, tengo ganas de un carro nuevo, pero sé que no es el tiempo todavía, sé que hay otras cosas más importantes que un carro nuevo, el viejito que traigo todavía me lleva y me trae al trabajo, ¿verdad? Entonces creo que todavía no es tiempo, entonces ahí en esa parte debemos de ser sabios, ¿verdad? ¿Cómo administrarnos en esa parte? Tal vez sí, si voy a la agencia y le doy unos, ¿qué serán? Unos 30,000 pesos, me sueltan un carro nuevo, ¿verdad? Pero eso no termina ahí, ¿verdad? El carro, con el tiempo, pues se va a ir desgastando y va a ocupar mantenimiento. Y los mantenimientos tienen que ser en la agencia y los mantenimientos de la agencia son muy caros. Entonces, todo eso tiene uno que pensar, ¿verdad? No nomás ser emocionales, porque muchas veces nos emocionamos, ¿verdad? Si le hablamos a un asesor que vende carro, ¿qué creen que nos va a decir? Va a querer vendernos el carro a como dé lugar, ¿verdad? Y nos va a poner las cosas bien Te va a dar facilitas. todas las facilidades, ¿no? Exactamente, pero ahí entra nuestra sabiduría, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Llevarlo a la práctica. En realidad podemos, nuestros ahorros son lo suficientemente fuertes para poder soportar eso y a veces nos vamos a los números y nos damos cuenta que aún todavía no estamos bien afianzados como para tomar esas decisiones. Y ahí es donde nos sirve, como le digo, todo lo que aprendemos en la iglesia, ¿verdad? De cómo administrarnos. Yo ahorita, gracias a Dios, he aprendido. Lo que también nos sirvió mucho es sentarnos, mi esposa y yo, como matrimonio, ¿verdad? A planear nuestras finanzas. ¿Cómo es que íbamos a distribuir nuestras finanzas? Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque yo antes no acostumbraba a eso. Yo le decía, aquí está lo tuyo y lo demás es mío y yo sabré qué hago, ¿no? Y no me cuestiones porque no te voy a decir qué. Y malamente hacía eso, ¿verdad? Porque no hay necesidad. Pero la verdad que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, no alcanzamos a visualizar esa parte, sino que de cierta manera somos machistas en mi caso, ¿verdad? Es decir, pues yo lo gano, yo me lo gasto.
y te doy lo necesario para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y si ocupas, pues me dices, pero hasta ahí. Ahora no, ahora manejamos las cosas totalmente diferentes. Ella sabe cuánto hay en la cuenta, si es que tenemos un ahorro. Ella sabe cuánto tengo en mi cartera y si se necesita y podemos gastar, pues lo hacemos. Y si no, ¿sabes qué? Pues en este momento no es momento para hacer gastos fuertes. Entonces, nos educamos los dos de cierta forma, ¿verdad? Nuestros hijos también nos han apoyado mucho porque gracias a Dios que todos estamos en la iglesia, ¿verdad? Todos hemos recibido la misma enseñanza, así es que prácticamente yo puedo decir que estamos en la gloria, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a la Iglesia de todas las naciones que nos ha preparado en esas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo creo que nadie de nosotros llegamos a la iglesia sabiéndonos administrar. Yo creo que la mayoría, y si alguien lo hacía, los felicito porque la verdad que es algo bien difícil. Casi nadie lo llevamos a cabo, ¿verdad? Bueno, algo más que quieran, o sea, por mi parte, les puedo compartir un poco más, pero también tengo que darles tiempo, ¿verdad? Que Nos tienes con la boca abierta todos. Sí, algo muy importante lo que comentabas, ¿no? El machismo, en que muchas personas todavía ahorita dentro de la iglesia, algunos batallamos o están batallando con este punto. Y otra de las cosas que también nos han preguntado anteriormente es quién debe de llevar el dinero. Si es el varón, si es la mujer, si es la persona que tenga de los dos la mayor capacidad de administración, o forzosamente tiene que ser el varón. Mire, yo he aprendido que es la persona que tenga la mayor capacidad de administración. Puede ser la esposa que a veces te esté limitando en ciertas cosas. En mi caso, me pasó algunas veces, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Que mi esposa me decía, no hagas eso porque te vas a meter en problemas. Y yo decía, no, no pasa nada. Y lo hacía. Y cuando estaba en el problema, pues, ahora sí que nomás me lo recordaba, ¿no? Te dije, pero no hiciste caso. Yo creo que ahí debemos de dejar un poco el machismo a un lado y comprender que de repente la mujer es mejor administradora. No siempre, ¿verdad? Pero hay veces que sí. Y tenemos que darle la oportunidad. ¿Y por qué? Y si ya estamos en la iglesia, tenemos que ser transparentes con ellas, ¿verdad? Con la esposa en este caso. Uh-huh. Algo también que comentabas, Eli, ¿a qué llamamos para que nuestros amigos que nos están viendo a través de la camarita, de la pantalla, de los teléfonos, de la computadora, qué llamamos finanzas sanas? Creo que... Ahí está. Bueno. Aquí estamos, Bueno, nosotros sí. Seguimos. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Ok, Sí. hubo un pequeño inconveniente, hubo un apagón, pero ya aprendí los datos para que no pase nada. Gracias a Dios, nosotros también los prendimos. Entonces, nos quedamos en finanzas sanas. Mira, hasta se desmayó el internet cuando dijo. Sí, bueno. Sí. Sí. ¿Qué son finanzas sanas? Explícanos tú, Eli. Bueno. A ver. No sé si nos escuchas, Eli. Sí te escuchamos. A ver. Sí, ya se empieza a escuchar mejor, como que se está restableciendo todo, porque como el apagón se lo tenía conectado al Wi-Fi y por eso falló. Ok. Todavía no. Bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Nosotros te vemos y te escuchamos. Sí, te escuchamos. Muy bien. Ya se restableció. Mejor prendí los datos porque no sé que se vaya la luz otra vez. ¿Me iba a hacer una pregunta, Marina? Así es. A ver, Sí, adelante. finanzas sanas. ¿A qué te refieres con eso? Creo que no nos Como escucha. que se sigue cortando. ¿Sí nos escuchas, Eli? Entendí finanzas. Escuché Ponle finanzas sanas nomás. Así Sí. es.
Si podrías decirle a nuestro auditorio, ahora sí, que no, a la gente que está detrás de pantalla, ¿qué significa? Creo que no se escucha. ¿Sí nos escuchas? Sí, pero como que sigue marcándome la camarita ahí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Sí, sí te escuchamos. Y te vemos. Ah, ok, muy bien. Finanzas sanas, pues yo le llamo a aquellas que cuando, como les decía, ¿no? O sea, ya nosotros tenemos bien identificados nuestros gastos, ya podemos correr nuestros gastos de acuerdo a nuestro presupuesto. Para esto tenemos que hacer un presupuesto, ¿verdad? ¿A cuánto ascienden nuestros gastos mensuales o semanales, como lo queramos manejar, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos dominado todo eso, pues y le podemos llamar finanzas sanas porque ya manejamos, por ejemplo, lo que es el 10%, el 60%, el 10% de ahorro, 5% de gastos y nos quitamos las deudas, ¿verdad? Porque eso de las deudas, la verdad que, pues ahí no entran las finanzas sanas porque aún así nos siguen quitando una parte, ¿verdad? Que esa parte que nosotros le mandamos a las deudas, podríamos meterlo al ahorro, ¿verdad? Y entonces nuestras finanzas se elevarían. ¿Por qué? Porque serían aún así sanas, ¿no? No hay deudas en medio de ellas. Ok, perfecto. Rosy López, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Amigos, pueden ir poniendo sus comentarios, pueden ir poniendo sus preguntas. Ahorita estamos en tiempo para resolver todas y cada una de ellas. Ahorita yo creo que se nos desmayaron porque están muy atentos o están muy calladitos, ¿no? Entonces pueden ir ahí opinando, poniéndonos sus comentarios, sus anécdotas. Saben que ustedes son pues lo más importante del ministerio, ¿no? Para ellos estamos. Otra de las cosas, Eli, entrando ya a las finanzas de la iglesia. Comentabas que tienes 8 años en Iglesia de Todas las Naciones y 7 años en finanzas. Sí. ¿Cómo es el Ministerio de Finanzas? ¿Cómo se integra? ¿Qué es lo que hacen? Si nos puedes comentar. Ok. Ok, mira, sí, el Ministerio de Finanzas está integrado ahorita nos hace falta una persona, deberíamos ser 4, ahorita estamos trabajando 3, ¿verdad? Y la ayuda de nuestra pastora que está cubriendo la ausencia del que nos falta. O sea, ahorita el ministerio se compone, trabaja Miriam Becerra, Andrea Cervantes, la pastora y un servidor, ¿verdad? Ese es el equipo que de la iglesia que manejamos las finanzas. ¿Cómo se manejan las finanzas? Nosotros en cada servicio que se hace, pues se levanta la ofrenda de los diezmos, ¿verdad? De cada uno de los servicios nosotros generamos un reporte de conteo que le llamamos, donde anotamos el nombre de la persona que dio la ofrenda o el diezmo y el monto. Y al final, pues hacemos un total, ¿verdad? Eso lo hacemos en los 3 o 4 servicios que hemos tenido y los días lunes esas finanzas se juntan y van y se depositan en una cuenta que tenemos en el banco, ¿verdad? Esa cuenta que tenemos en el banco, para poder retirar nosotros un X cantidad, es a través de un cheque y ese cheque tiene que ir firmado por Claudia Islas, nuestra pastora Lupita y un servidor. Es la única forma que nosotros podemos disponer de las finanzas. Si Claudia no está de acuerdo en el gasto que se va a hacer, pues simplemente no firma y no podemos retirar nada. Si la pastora igual, vamos suponiendo que Claudia y yo nos queremos ir de viaje o ella quiere ir a Cancún y yo quiero ir a, no sé, a Las Vegas y queremos sacar dinero de las finanzas, no podemos, porque nuestra pastora nos va a decir, no, las finanzas no son para eso, ¿verdad? Hay un buen control de las finanzas. Y como le digo, de los reportes que nosotros llevamos a cabo en la iglesia, eso lo hacemos cada semana en cada servicio, ¿verdad? ¿Y por qué llevamos a cabo esto? Porque podrían surgir dudas o pudiera haber algún miembro de la iglesia que le gustaría saber sus aportaciones, cómo las ha hecho y si en realidad se han usado correctamente, ¿verdad? Podemos darle un estatus a través de nuestros reportes que manejamos
lo que él ha dado durante un mes, un año, como lo quisiera saber, ¿verdad? Siempre hemos sido transparentes en esa parte, no ocultamos nada, ¿verdad? El dinero tal cual lo recibimos en cada servicio. Como les digo, el día lunes que se abre el banco, pues ya sea uno de nosotros o nuestra pastora va y hace el depósito tal cual. Y cada reporte que tenemos nosotros de servicio, le anexamos el voucher que el banco te da como comprobante del depósito que se hizo a la cuenta de la iglesia, ¿verdad? También esto lo llevamos a cabo porque, si bien saben, ya nosotros estamos dados de alta en Hacienda y llevamos estos reportes por si Hacienda algún día nos pidiera, ahora sí que, cuentas de cómo administramos nuestras finanzas, ¿no? Todo lo que nosotros llevamos ahí tratamos de hacerlo lo más transparente que podemos. ¿Para qué? Para que no haya conflictos. ¿Por qué? Porque esto de la finanza siempre ha sido poco conflictivo, ¿verdad? Por tratarse de dinero, porque muchos pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y qué hacen con nuestras finanzas? ¿Verdad? Yo les podría dar una breve explicación. Nuestras finanzas sirven para que nuestra iglesia se mantenga, ¿verdad? Bien, que tenga todo lo necesario para cuando nosotros lleguemos a la iglesia, pues esté de una manera aceptable, ¿no? Por ejemplo, nuestras sillas están cómodas, ¿verdad? Eso salió a través de los diezmos y ofrendas que nosotros aportamos, ¿verdad? Por ejemplo, los instrumentos que se usan para alabanza, todo eso sale de ahí. La pintura que le metemos a la iglesia, no sé, algo que necesitamos para la iglesia, sale de las finanzas. Todo eso son, la mayoría de lo que nosotros aportamos a la iglesia, se gasta dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces, para los que no conocemos o no estamos tan cerca de ahí, llegamos a pensar que los pastores se quedan con ese dinero y la verdad es que no, ¿verdad? Yo se los puedo decir abiertamente, ellos no tocan ni un peso de ahí. Obviamente ellos reciben una ofrenda, sí, porque ellos trabajan en la obra, ¿verdad? Y dice la palabra que el que lleva, ¿cómo dice? Que el que viva de la palabra, ¿verdad? En este caso nuestra pastora que predica la palabra, pues que viva de la palabra, ¿verdad? Tenemos que darle una ofrenda a nuestros pastores, pero no es todo para ellos. O sea, la mayor parte de nuestras ofrendas se van a los gastos que la iglesia tiene, ¿verdad? Porque una iglesia es como una pequeña empresa, ¿verdad? Tiene muchos gastos, o sea, tiene pues mantenimientos, tiene muchas cosas que se le tienen que hacer a la iglesia. No nomás es como, muchas de las veces nosotros nomás llegamos y ya todo está listo, pero detrás de eso hay un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Materiales que se tienen que usar para hacer la limpieza y todo eso que se lleva a cabo, ¿verdad? Y así es como está estructurado nuestra Ministerio de Finanzas, como le digo, o sea, es Andrea Cervantes, Miriam Becerra y Eli Ábalos, los que estamos ahorita al frente de ese ministerio. ¿Algo más? Sí, fíjense, voy a hacer un comentario. A mí en una ocasión, yo la verdad, yo no sabía de qué se trataba. Un día me dijeron, ¿quieres contar? Y yo dije, pues contar, pues ¿qué voy a contar? Y me tocaron dos veces, una vez con Pablo Sánchez y la otra vez con Jonathan Ramírez, un joven de la iglesia, y Pablo, pues yo creo que la mayoría lo conocemos. Jonathan también, casi siempre están ahí. Me tocó en dos ocasiones, pero la primera vez, pues ¿qué va a contar? Pues ¿qué va a contar? Y resulta que te suben a cuentas el dinero de las ofrendas y te dan un hojito, un formato del diezmo y cuentas ahora sí que peso por peso, quién lo mandó, quién lo dio, y ya ves que en el sobrecito dice ahí ofrenda, diezmo, ¿para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Y al final se hace una suma de todo y se cierra el sobre. Y yo decía, bueno, ¿para qué con tanto embrollo? Ya después me dijeron lo que tú me estás diciendo, que cada sobre, cada hojita, se pegan los sobres, ahí se saca el dinero, se pegan los sobres, y ahí dice tal cual, quién dio, por qué, cuánto y por qué, y ahí dice, esos son las hojas de dinero que a fin de cuentas se depositan a una cuenta, ¿no? Al final, ¿no?
de la semana, al final de cuando se hace, ahora sí que Los lunes, como dijo. como corte de caja, ¿no? Entonces, eso de la iglesia a puerta abierta yo tampoco lo entendí hasta que después la misma pastora me dijo, no recuerdo si yo ella lo preguntó, ¿y qué es eso de puerta abierta? Y ya me explicó que puerta abierta es de que si yo no estaba conforme con lo que se hacía, si yo quería cuentas más bien de dónde se gastaba ese dinero, me lo podían dar. Y sí, en efecto, después yo me di cuenta de que sí llevan unas finanzas así como que muy al pie de la letra, porque ya ven en el proyecto de crecimiento que tenemos aquí en la iglesia, ahí te van diciendo lo que vas aportando y te van diciendo lo que te falta. Entonces dije, ay, no, entonces sí, sí tienen un buen manejo de las finanzas de nuestra iglesia. Por eso es que yo digo que a mí me consta que sí, las finanzas de la iglesia, pues sí, no es así como que dice una, ay, la iglesia y que el pastor y que acá y que no, sí. Son gastos que se hacen, pero así como entran y salen, pues son gastos comprobables, pues. Así Exactamente. es. Sí. Aquí Sí. tenemos un comentario, pregunta de Michelle Martínez. Dice, mucha gente que no es convertido, aún como cristiano, siempre me dicen que nos roban dinero. Obviamente yo sé que no. ¿Qué puedo responder a eso para no confundirlos? Gracias, bendiciones. Mire, pues la enseñanza que nosotros tenemos que, pues, eso del diezmo y las ofrendas es para gente que ya está convertida, ¿verdad? Y que ya entendemos el propósito, como le dije a un principio, o sea, nosotros nos vamos al principio de la palabra, ¿no? Que dice que traigan los diezmos al alcohólico, ¿verdad? Nosotros entendemos esa parte. Y la gente que no es convertida, solamente tenemos que explicarle que eso de la ofrenda y los diezmos no es algo forzado, es algo voluntario. O sea, se nos da la enseñanza, sí, pero el que lo quiere llevar a cabo, pues lo hace, y el que no, pues es libre de albedrío, no lo hace simplemente, nomás que, pues ahí entra la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, ¿no? Dice, el que siembra mucho, cosecha mucho, y el que siembra poco, pues cosecha poco, ¿no? Entonces, nosotros que ya lo entendemos, pues podemos explicar de que a nosotros nos ha ido bien en esa parte por ser obedientes a Dios, pero nomás es explicarles, o sea, no podemos, y enseñarles que no es forzado, ¿no? Si lo quieren hacer, lo hacen, y si no, pues simplemente no. Pero sí, porque yo tenía un amigo, o lo tengo todavía, pues sigue siendo mi amigo, ¿no? Siempre de hecho, él me habló abiertamente y dice, oye, ¿por qué en tu iglesia les quitan el dinero? Le digo, ¿y quién te dijo a ti que le quitan el dinero? No, pues así dicen. Bueno, pues así dicen, pero no es así. Le digo, mira, tú llegas y te hacen la invitación y te dicen por qué, te dan una breve explicación de por qué. También nosotros en la iglesia tenemos discipulado y ahí les explicamos más detalladamente de por qué se debe de ofrendar y diezmar, ¿verdad? Pero te invitan. Si tú quieres, lo haces, y si no quieres, pues nomás no lo haces. Ah, y si yo pensaba que en realidad te lo quitaban literalmente, le digo, no es así. O sea, te explican y te invitan a hacerlo. Ya si tú decides, pues lo haces, y si no, no pasa nada. O sea, no es como que te van a estar cuestionando, le digo. Y lo mismo es para los miembros de la iglesia, ¿verdad? O sea, los miembros de la iglesia, pues se les hace la invitación y se les da la clase. Todos los que tenemos discipulado, pues hemos pasado por ahí. Pero igual, si no está en el corazón de uno hacerlo, pues simplemente no lo hace, ¿verdad? Y no te obligan, y tampoco lo vamos a estar exponiendo a decir, tal hermano ya tiene tantos años y no diezma o no ofrenda. No. ¿Por qué? Porque eso es la persona y Dios. O sea, nosotros no podemos obligar a nadie, ¿verdad? Y eso es lo que yo he aprendido, y es lo que le podríamos decir a las personas, ¿no? Sabes que no es como tú piensas. O sea, eso es voluntario, eso es entre tú y Dios. Si tú quieres, lo haces, y si no, pues nomás, ¿no? Así es. Tiene otro comentario, Jaime. Dice, gracias hermano Eli, me acaba de dar buenos tips para mis finanzas. Alex Cobos, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Melissa dice que los instrumentos musicales son muy costosos. Y Michelle dice que más la batería. Zuli Gutiérrez, feliz de escuchar a uno de mis maestros, bendiciones. Marina Valderrama nos dice, nosotros sabemos que es así, pero muchas personas dicen, mira cómo viven los pastores, traen buen carro, qué bueno que lo estás explicando, Eli, gracias. A Jaime dice, a Claudia y Jaime nos toca hacer eso acá en Mexicali, ¿ok? Polo, una pregunta. Yo soy casi nuevo.
conociendo la palabra de Dios y me costó mucho dar mi diezmo. Y lo doy más que por gusto, por obediencia. Ajá. Ajá. Y porque soy temeroso de Dios y Él me da exactamente lo que necesito, ni más ni menos. La pregunta es, ¿cómo puedo ofrendar y diezmar por fe y alegre como lo marca la palabra? ¿Cómo? Pues yo creo que es como dice Lee, ¿no? Es su relación con Dios. Entonces, a reserva de lo que diga Lee ahorita, pues Ahí, creo, Polo, que tú tienes que manejar eso con Dios, pedirle a Dios esa gozo, alegría, y qué bueno que lo estás haciendo por obediencia. Un día verás que vendrás solo y serás dador alegre. ¿Qué le contestarías, Lee? pues prácticamente ya le contestaste, ¿no? Así es eso, o sea, de entrada, pues poco a poco nosotros nos vamos puliendo en esa área, ¿verdad? Llegamos al punto, cuando recién empezamos, pues yo creo que todos somos igual, ¿verdad? Como que lo hacemos por obediencia, pero dentro de nosotros pensamos, pues me pudiera servir para otras cosas, ¿no? Y peleándote. Pero ahí entra el ser dadivoso, ¿verdad? Dice que demos de corazón, que no demos con tristeza ni con dolor, ¿verdad? Que lo hagamos de corazón y Dios se va a glorificar en nosotros. O sea, no quiere decir que ahorita porque a lo mejor Él todavía lo hace por obediencia, Dios no se va a glorificar en Él. Claro, pues Él lo está viendo ya que Dios le da lo necesario y lo necesario para vivir bien, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos promete, ¿verdad? Les voy a dar lo necesario y lo necesario para que vivan bien y para que ayuden a los que más necesitan, ¿verdad? Que aportemos a las buenas obras. Fíjense, Dios nos va a dar para eso. Yo también he aprendido eso, hermano, y le doy gracias a Dios porque a mí ya no, a estas alturas, pues ya son 8 años, ya no me pesa ver donde hay necesidad y ayudar, ¿verdad? Hay veces que Dios me pone en el corazón y a veces que me pone cantidad y yo tengo que ser obediente a Dios. Sí. Yo a veces veo necesidad y veo a las personas y bueno, pues tanto y tanto y llego con la persona y oye, te quiero bendecir de esta forma y me dice, no, es que no es necesario, dice, con que, pues con las palabras que me diste, no, es que yo tengo que darte eso, o sea, tú úsalo en lo que tú quieras, pero yo tengo que ser obediente a lo que en ese momento estoy sintiendo porque yo sé que es de parte de Dios, ¿verdad? Pero ahí sí debemos ser bien inteligentes, saber dónde ayudamos, ¿verdad? No todas son buenas obras. Entonces tenemos nosotros como cristianos identificar qué sí es una buena obra y qué no, ¿verdad? Pero esto que comenta Polo, le digo, qué bueno que él ya lo hace por obediencia, qué bueno que él ya está viendo que Dios le suple, ¿verdad? Entonces, en un tiempo más, Polo lo va a hacer sin pensarlo, ya no va a tener esos pensamientos. Yo creo que es algo muy normal que a todos nos pasa, ¿verdad? No podemos juzgar esa parte y decir, yo siempre fui recto, no es cierto, o sea, todos tenemos esa parte, batallamos con eso, por eso es que Dios nos toca la parte de las finanzas, porque es lo más difícil de soltar, ¿verdad? Porque siempre decimos, pues si yo me lo gané, ¿por qué tengo que darlo? Pues, entonces, pero creo que va por buen camino, en un tiempo Él va a comprender aún más, cuando Él vaya afianzando su fe en Dios, Él va a ir viendo que eso ya no es necesario para Él, además ni lo necesita, ¿verdad? Llegamos al punto que en la realidad no se despoja de nosotros y ya no es una necesidad para nosotros, al contrario, o sea, es algo que ya sabemos por obediencia a Dios y por convicción que lo tenemos que hacer. Así es. Melissa Sánchez dice, y sí, muchos creen que los pastores se quedan con el dinero y no soy nadie para revelarlo, pero muchas veces ellos ponen de su propio bolsillo y creo por esa acción Dios les ha bendecido y que además nos enseñan a los que están a su alrededor a ser fieles a Dios. Sairis nos dice, hola hermanos, buenas tardes Sairis, qué bueno que estás aquí. Michelle dice, entendido, gracias Eli. Carlos Galindo dice, muy buen tema, gracias. Denise dice, yo estoy enamorada de mi iglesia, ya estuve en distintas y de antemano se ve que está muy bien administrada. Eso se nota y eso que tengo poco tiempo en la iglesia lo alcanzo a notar. Y Polo te dice, amén. Sí, pues yo creo que nosotros los varones, yo creo que eso del diezmo, por lo menos yo lo hacía por compromiso
y por conveniencia. Porque una de las primeras pláticas que decía, y eso no se me olvida, yo creo que a todos nos pasó, que cuando uno da cuando uno da hora alegre, por ahí dice la palabra que te va a multiplicar al 30, 60 y 100%. Yo antes lo hacía por conveniencia, cuando recién llegué yo a los primeros días, a mí me costaba, yo creo que a todos nos costó soltar, así como tú dices, Liv, y yo por qué voy a dar, pues si yo me lo gané, yo me lo gasto, pero no. Ya después a mí fui entendiendo por obediencia y yo fui dando la cuestión del diezmo, pero en lo que es en mí, yo fue casi por compromiso y por conveniencia, en mi caso, no sé ustedes, ¿no? De hecho, ahorita que estaba comentando el día de las ofrendas, hubo una vez que lo recuerdo bien, fue un miércoles. Entonces, pues yo había dado diezmo, creo que todavía no iba hasta la iglesia, Miguel. Ya había dado diezmo el domingo. Entonces, pues pidieron, ¿no? la ofrenda y yo traía un billete de 200 pesos y uno de 20. Y obviamente, ¿no? Doña Cangreja, mi humanidad, dije, pues doy el de 20, yo ya diezmé. Y en eso viene el sentir, como dice aquí Eli, y dale 200. Y yo así como que, ay, le pongo otro cero, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Como que entré en pánico ahí. Y dije, no, ¿cómo va a poner el de 200? ¿Qué tal si no me dan raite? Porque el hermano Alex y la hermana Carmen me traían a la casa. Y dije, si no me dan raite, ¿cómo va a regresar con 20 pesos? Y venía así como que, dale 200. Y así como que me estuve peleando que al final pasó, pasó la canastita y no di nada, ¿no? Y todavía todo, la media hora, ¿no? Más o menos que antes de pasar a clases, estaba yo así como que peleándome. Y al final dije, bueno, está bien, tú ganas, toma el control, pero fue así, es como que, ay, ya no quiero, y casi se lo quitaba, ¿no? Al Ujier. Pero yo creo que sí, eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Catherine Vargas me dice, hola, conozco personas a donde iban a una iglesia donde el pastor les obliga a diezmar. Ellos me preguntan a mí si está bien. Claro que les dije que a mí mi enseñanza es algo que tiene que nacerte. La pregunta ¿es correcto que les pongan una cifra o que los obliguen a diezmar? Pues yo creo que no, ¿verdad? O sea, como le dije en un principio, eso es voluntario, eso es entre Dios y nosotros. La palabra de Dios ahí está, es muy clara. Ahora sí que ya depende de nosotros ser obediente a la palabra o no, pero obligarlos no podemos. De hecho, en la iglesia siempre se les ha dicho eso. De hecho, incluso yo admiro la fe de mi pastora. Un día se los lanzó en una prédica y le dijo, prueben a Dios en esto. Y si no, les regresamos su dinero intacto. O sea, pueden ustedes decir, ¿sabes qué? Ya un año ofrendé y la verdad yo sigo igual, lo peor, y se les regresa su dinero intacto, ¿verdad? Esa es fe de mi pastora. Yo, gracias a Dios, a través de trabajar con ella de cerca por las finanzas, yo aprendí también su fe que ella tiene, ¿verdad? Una vez me pasó lo que a ti, Beth. O sea, me dice mi pastora, hay que dar tanto de ofrenda a un predicador, y yo dije, pastora, es lo único que tenemos. Y se rió ella y me dijo, Eli, Dios me puso en mi corazón, como diciendo, pues hay que ser obedientes, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues si ella dice, hay que hacerlo. Y Dios, ahora sí, que a ella, por tener fe, se glorificó en ella, ¿verdad? Y a mí, pues me avergonzó porque va haciendo que alguien de la iglesia ofrendó el triple que eso. Entonces, dije yo, wow, o sea, ¿a dónde está la fe que nuestra pastora tiene, verdad? ¿Cómo es la fe que ella tiene en que es obediente a Dios y ella sabe que Dios nunca se va a olvidar de su promesa, que siempre Dios está ahí, ¿verdad? Yo esa vez me quedé sorprendido y dije, wow, o sea, Dios existe y Dios es real y es cierto, Dios no se queda con nada. Si Dios te promete, Dios te va a dar, ¿verdad? Yo me quedé una experiencia de esa y de ahora sí, de ahora en adelante, pues he ido aprendiendo, le digo, y ya cuando me dice algo o tenemos que hacer algo en lo personal, ya a mí ya no me pesa. ¿Por qué? Porque, y ahora sí que ya no lo hago por conveniencia. A lo mejor al principio era como Miguel, ¿no? Y dicen que me va bien, pues voy a dar para que me vaya bien.
Pero no, se llega a un punto donde ya eso ya para nosotros ya es como que algo automático, ¿verdad? Que lo tenemos, o sea que es una convicción, no automático, es una convicción que Dios nos da que lo hacemos, ¿verdad? Ya no nos cuesta. Y yo creo que todos llegamos a ese nivel, pero cuando recién empezamos, pues yo creo que todos batallamos en esa área. Sí es. Nuestro hermano Alex Cobos dice, yo creo que una obediencia es convicción de lo que he creído. De niño mis padres me enseñaron a darle agua a quien lo pedía y no lo miraba bien porque tengo que dar algo que a mí me costaba mucho sacarla de un pozo. Ahora entendí que simplemente es dar lo que recibí de gracia, convicción solamente. Exacto. Pues sí. Sí, sí. Ahorita, a estas alturas, es por convicción. O sea, ya yo lo hago por convicción, ya no es ni por conveniencia, ni por compromiso, ¿no? Ya ahorita, inclusive, cuando yo no diezmo, está el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo no te Incomoda. suelta, incomoda, y a veces que no puedo yo ofrendar así la semana esa. Ofrendar me refiero a que no porque no tenga, sino porque no, a veces se me olvida ir al cajero. A mí me gusta ir a ofrendar, a dar el sobre, pues. Y a veces se me pasa y toda la semana me trae Lázaro, el Espíritu Santo, y la ofrenda, y el diezmo, la ofrenda. Pero es ya una convicción a estas alturas. A estas alturas ya es una convicción. Sabemos que ese dinero es bien utilizado. Sabemos que ahorita el nuevo templo que se está haciendo apenas es el inicio. Yo creo que no llevamos yo creo que llevamos la tercera parte apenas de lo que falta, pero en su momento ese templo nuevo, créanme que va a quedar muy bien. Por ahí se han visto las proyecciones a futuro, lo que va a ser ahí. Va a ser algo espectacular esa esquina. Yo lo creo, y nosotros, los hermanos en Cristo que estamos ahí en esa iglesia, creemos eso. Entonces, pues, no sé, tú que quieras opinar algo, Eli, o tú. Hay otra pregunta. Polo dice, creo que ya se contestó, pero igual la vamos a poner. Otra pregunta. ¿Habrá gente que tenga muchos años conociendo de la palabra y no diezme? Yo digo que sí, puede haber, ¿verdad? Y dice, espero que no haya. Pues sí, yo creo igual, ¿no? Como dijo Eli, pues no se expone a nadie. Sin embargo, si ellos tienen los reportes, pues podrán saber, pero pues eso queda en ellos, ¿no? Es Dios con ellos. Jaime dice, en lo personal, yo me quería ir a Estados Unidos a trabajar y Dios trató conmigo y me dijo, aquí te necesito y yo me encargaré de bendecirte. Le creí a Dios, le creí. Dios es grande y me ha sorprendido mucho. También es eso, ¿no? Hablando de los trabajos, ya sea en Estados Unidos o aquí, cuando tienes trabajos o te ofrecen trabajos que tienes que trabajar el domingo o miércoles sales muy tarde, también, sobre todo, yo creo que para los varones, para las mujeres que trabajan, pues también, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que para los varones está eso como que, ¿cómo voy a dejar de trabajar para ir a la iglesia? No sé si a ustedes les pasó, Miguel, si a ti, Sí, a Eli. mí me pasa. Inclusive todavía, a veces que se ofrece ir al domingo a trabajar, y la verdad, pues el día domingo pues se gana uno un peso más, pero créanme que por ganarte un peso, ni más rico ni más pobre, créanme que el estar en el día domingo recibiendo palabra de Dios, pues, la paga es mucho. Pues la paga, Dios te paga de distintas maneras. Y para mí, cuando yo voy a la iglesia, para mí es muy gratificante. No sé para ustedes, cuando yo no voy los domingos, hay veces que no he ido por razones obvias de trabajo, y créanme que
yo me siento hasta que algo me hace falta, ¿no? Y es eso, ¿no? Es la palabra de Dios y créanme que el valor que tiene eso que hace es el estar ahí en presencial, para mí es un valor muy alto, un valor muy alto. No sé para ustedes, pero por lo personal, yo creo que a mi esposa también. eh, 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 es muy gratificante estar los días domingos ahí. Yo prefiero estar en cosas de iglesia el día domingo a estar trabajando. Últimamente yo solo digo a mis compañeros de trabajo, a mí no me gusta trabajar el domingo por eso, porque ya siento como una necesidad el día domingo de ir a la iglesia. Más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos ahorita, ya que dijo nuestra pastora que ya van a abrir el domingo, pues hasta las patitas ya se quieren ir para allá. Pero sabemos lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero entonces hay que ser prudentes, ¿no? Pero sí, sí, a mí me costó mucho trabajo dejar trabajar los domingos para ir a la iglesia, ¿no? En un inicio. Eli, una pregunta. ¿Ha habido veces que los diezmos o las ofrendas son tan pocos que no alcanza para cubrir los gastos de la iglesia? ¿Y qué hacen? Pues en esos casos, Marina, lo que se hace es recortar presupuestos. O sea, ahora sí que empezamos a calcular, ¿verdad? Más bajo en lo que se está presupuestado, pues bajamos el presupuesto y empezamos a quitar cosas que en el momento creemos que pues si las quitamos no afectan tanto, pero tenemos que adaptarnos a lo que va, lo que entra. Si es, no quiere decir que si es mucho vamos a gastar mucho, no, siempre se hace con sabiduría todo, ¿no? Pero sí, cuando ha habido tiempos que sí entra muy poco, la verdad, pues ahorita el tiempo de la pandemia es algo palpante, ¿verdad? Está pasando, o sea, hay gente que no tiene trabajo y pues al contrario, o sea, a veces que hay que ver dónde hay necesidad y tratar de ayudar, ¿verdad? O sea, pero sí, sí, en esa parte lo que hacemos es eso, o sea, nos sentamos con la pastora y se sabe qué pastora, en este caso Miriam es la que se encarga de manejar la cuenta del banco y ella dice, estamos en números rojos, tenemos que hacer algo y sí, nos sentamos y empezamos a cortar presupuestos que en realidad se pueden, ¿no? Porque hay algunos que sí se pueden de repente sacrificar, hay otros que no porque son importantes, pero los que son menos importantes sí los sacrificamos para poder salir adelante. Ok. Melissa nos dice, en 2020, durante pandemia, IDTN fue muy afectada por falta de ofrendas y diezmos. Está preguntando que si fue muy afectada la iglesia por falta de ofrendas y diezmos. Sí, la respuesta es sí, sí fue afectada, Sí. como les comentaba, por lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo o mucha gente que entramos en pánico de decir, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? O sea, no sabemos, o sea, lejos de creerle a Dios, pues entramos en pánico, ¿verdad? Porque muchas de las veces, o sea, hay cosas que nos hacen tambalear todavía, ¿verdad? Pero nosotros le damos gracias a Dios que seguimos firmes ahí, ¿verdad? Que le hemos creído a Dios que no hemos desmayado, sino al contrario, nos agarramos más de la mano de Dios. Fíjense, algo que les quería compartir es eso, ¿verdad? Dios hasta ahorita nos ha guardado de esa pandemia. ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios por eso. Y es una de las partes que Dios promete que Él se va a cuidar de nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no tengamos que ir a un hospital, el hecho de que nosotros no nos enfermemos, esa también es una bendición porque es un gasto que no hacemos nosotros, ¿verdad? Dios cuida de nosotros en esta parte, que nuestros carros no se descompongan. Dios cuida de nuestros carros para que... Es una manera que nosotros ya con el tiempo vamos visualizando, ¿verdad? Que Dios nos ayuda en todas las áreas. En lo laboral, como dice Miguel, o sea, no es más gratificante ir al trabajo en un domingo. La verdad es que no, así te paguen más y así las horas extras sean muy atractivas. La verdad es preferible asistir a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Si tú eres obediente en esa parte, Dios va a suplir esa necesidad también, ¿verdad? De una forma u otra, Dios lo va a suplir. Y lo que hablaba Miguel del trabajo, el trabajo pues de repente es bien atractivo y te ofrece cosas que tú dices, wow, pues me voy para allá porque necesito más. La verdad es que no. Nosotros siempre debemos de ser obedientes a Dios, ¿verdad? Primero buscar las cosas de Dios, dice. Primero buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que pensar en eso.
una y dos veces antes de tomar una decisión errónea y decir, no, pues mejor me voy a ganar unas cuantas horas extras. Yo creo que esa es la peor decisión que podemos tomar ya como cristianos, ¿verdad? Porque eso es algo que yo les quería compartir. Yo he sido muy bendecido en mi trabajo, le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque a veces me pongo a pensar y Dios me da gracia en frente de los patrones porque les voy a contar, yo no sé, yo no hablo inglés, ¿verdad? Y el puesto que yo tengo en el trabajo requiere de inglés porque llegan americanos y todo ese rollo. Gracias a Dios hasta ahorita hemos salido adelante. Eh, Sé hacer mi trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me ha dado gracia para hacerlo y hacerlo bien. He ayudado a gente que a veces me pongo a pensar, digo, ¿y de dónde pasó esto? ¿En qué momento? Yo cuando algo así pasa, le doy gracias a Dios. Miguel puede ser testigo de eso, un amigo de él, ahora trabaja con nosotros, ¿verdad? Y está muy bien pagado, ¿verdad? Sí, sí, Y yo fui parte de esa contratación, ¿verdad? Porque yo le digo que yo le robé a Miguel a su empleado de confianza, pero creo que fue para bien de esa persona, ¿verdad? Porque Dios lo está bendiciendo en esa compañía. Y esa persona, creemos Miguel y yo que muy pronto va a estar en la iglesia porque él cuando tiene necesidades, él acude a la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos sentados en la iglesia sabemos que él trae problemas, pero él sabe dónde ir a mitigar sus problemas, ¿verdad? Y creemos que Dios lo va a alcanzar y va a alcanzar a su familia, ¿verdad? Y yo, así como esa persona, hay muchos que yo he sido parte de que tengan ahora un mejor salario, un mejor puesto, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo antes de llegar a la iglesia, créanme, nada de eso se me daba en la cabeza. O sea, yo nomás estaba preocupado por tener trabajo yo y que siempre yo, ¿no? O sea, el yo no me lo quitaba. Entonces, gracias a Dios que me ha dado gracia en esa área también. Yo no había explotado esa área de mi vida nunca. Entonces, a través de todo esto que he aprendido en iglesia, todas las naciones lo he puesto en práctica, ¿verdad? Y ha dado resultados y resultados buenos, ¿verdad? sí. Inclusive yo a esta persona se lo he dicho a esta persona, le dije, ¿sabes qué, estimado? Ese trabajo que tú tienes, lo tienes gracias a la iglesia y tú bien sabes la historia. Entonces, Gracias a Dios. sí, gracias a Dios. Entonces, qué bueno que esta persona se le está yendo bien, qué bueno que está ahí y creemos que en su momento él, va a ser tocado por el Espíritu Santo y va a estar a los pies de Cristo. Pues recuerden que los tiempos de Dios pues son perfectos, ¿no? Pues sí, Marina así es. Valderrama dice, excelente ministerio. Yo creo que ya se aclararon muchas dudas sobre diezmos y ofrendas que entran a la iglesia. Miriam le está contestando a Polo. Le dice, Polo, te entiendo. A mí también me costó mucho dar el diezmo porque no lo entendía. Pero como ya había compartido, gracias a la iglesia, ya había compartido, gracias a la clase que me dio Melissa Sánchez sobre la ofrenda y el diezmo, Dios movió algo en mi corazón y desde ese día le regreso a Dios un poco de lo mucho que me da. Dar es una bendición. La bendición está en el dar sin esperar nada a cambio. Saludos. Así es. Polo dice, gracias y muchos saludos. Melissa Sánchez nos dice, Dios es dueño del oro y la plata. Él no necesita de nuestro dinero. Sin embargo, es cuestión de desprendernos de algo que nos costó tener el dinero y el ofrendar y diezmar es un acto de amor hacia Dios y su iglesia. Gracias por esta enseñanza. Rosy Hernández nos dice, yo apenas voy a cumplir 2 años en la iglesia y recuerdo que hablaban de los diezmos, me daba pena porque yo quería dar. Dios sabía que mi corazón, en lo que mi corazón sentía. Ok, mi corazón sentía dar, pero mi esposo no había llegado a los caminos de Dios. Pero de ahí Dios me sorprendió porque mi esposo recibió a Cristo en su corazón a finales del 2020 y empezó él solo a decirme, guárdalo del diezmo. La verdad de lo que salía porque no tenía trabajo y wow, Dios nos bendijo en esta pandemia grandemente. La verdad, y ahorita hasta un buen trabajo le dio a mi esposo y cerca de la casa. Sí. Wow, pues es un testimonio lo que está hablando Eli, de lo que nos dice. Rosy y Enrique se llama su esposo. Ajá, entonces, ellos son prácticamente
nuevos también en la iglesia, así como Polo y Denise. Y a mí me ha sorprendido cómo gente nueva se ha mantenido ahí y conectada. Un ejemplo son ellos, Rosy, Enrique y Polo y Denise. Son gente que son nuevecitos y ahí están, no se sueltan de la mano de Dios. Qué bueno, qué bueno. Así es. Pues hasta ahorita no hay más comentarios. No sé si quieras tú, Eli, agregar algo acerca de algunos tips para ahorrar o acerca de algo que quieres que sepamos o que el público en general sepa de lo que hacen ustedes en finanzas. No sé si quieres agregar otra cosita. Bueno, pues, ¿qué más le podemos agregar, verdad? Sino que yo lo único que puedo invitarlos es que seamos obedientes a Dios, ¿verdad? Que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Esa es la clave del éxito, ¿verdad? Es como nosotros vamos a llegar a ser grandes siervos, a comprender y a gozar de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque Dios tiene mucho que darnos. Está en nosotros aceptarlas o dejarlas ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos enseña en su palabra cómo podemos ser bendecidos y una de las claves es el dar, ¿verdad? Yo creo que a todos humanamente nos cuesta esa parte de dar y como les decía al principio es porque decimos ¿por qué tengo que dar? O sea, ¿por qué? Simplemente porque Dios se entregó a sí mismo, ¿verdad? Dios Sí, se entregó a Él por nosotros no más. sin nosotros ser merecedores de eso, ¿verdad? O sea, aún estando en los caminos de Dios, a veces somos inmerecedores de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, si Él se dio a sí mismo, nosotros, ¿por qué no podemos dar de lo que nosotros recibimos, ¿verdad? ¿Por qué ya siendo cristianos no podemos ser sensibles donde hay necesidad? Hay veces que vemos la necesidad y nos hacemos como que no vemos nada, nos hacemos como que nada pasa. Y a veces a mí eso me da tristeza porque digo, ¿cómo podemos ser tan inhumanos? O sea, imagínense Dios como Padre de nosotros que fuera igual con nosotros. Tú hiciste algo malo, tú no te mereces mi salvación, tú no te mereces mis bendiciones, tú no te mereces mi gloria. O sea, aún Dios no hace excepción de personas. Dios nos ve con el mismo amor a todos, ¿verdad? Y a veces nosotros humanamente con nuestros hermanos que los vemos, que los tenemos a veces a un lado, no somos sensibles, ¿verdad? Yo en esta tarde me gustaría dejarles eso como mensaje, ¿verdad? Que le creamos a Dios en lo que Él dice, que ahora sí que confiemos en Dios, ¿verdad? Que Él va a hacer en nosotros lo que Él prometió hacer, ¿verdad? Y qué bueno que tocamos este tema de las finanzas, eso es algo importante porque muchas de las veces como iglesias todavía tenemos muchas dudas. O sea, como me preguntaba Marina, ¿crees que haya gente que tiene años en la iglesia? Y sí, todavía hay gente que tiene dudas. O sea, no tal vez no de nuestra iglesia, pero yo he platicado con gente que me dice, es que eso no es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? Pues si ahí está. Entonces, ¿para qué está escrito en la palabra? ¿Verdad? Entonces, esas personas me dejan muy claro que no han entendido la palabra o la entienden a su manera, ¿verdad? Porque ese es otro problema que tenemos humanamente, que entendemos la palabra a conveniencia de nosotros, lo cual eso no debe ser así, ¿verdad? Como les decía, o sea, nosotros podemos palpar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Con el simple hecho de ser obedientes, ¿verdad? Empezamos por la obediencia, todos creo que empezamos por la obediencia. Escuchamos la palabra, la empezamos a poner en práctica y con el tiempo ya vamos afianzando, ya no nos cuesta, ¿verdad? Y vamos viendo todo lo que Dios nos da. Yo pudiera contarle maravillas, ¿verdad? O sea, fíjese, yo antes de llegar a la iglesia, siempre en mi corazón estaba viajar con mi familia. Siempre, o sea, siempre lo había pensado, pero con todas las deudas que traía y todas las cosas que yo vivía, lo veía imposible. O sea, lo veía lejísimo, ¿verdad? No están ustedes para saberlo, ni es presunción, pero el mes de diciembre casi nos las pasamos de vacaciones con mi familia casi todo el mes, ¿verdad? Y créanme, cuando yo veo esas cosas, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y yo digo, gracias, Padre, porque tú eres el que me tienes en este lugar. Tú eres el que me has enseñado a caminar
y a tener fe y a poder, ¿verdad? Gozar de lo que tú tienes para nosotros. Cuando yo, fíjese, antes lo que había a mi alrededor no me interesaba, o sea, decía, no, pues un árbol, sí, pues un árbol, o sea, ¿qué tiene de diferente un árbol de mango a un árbol de guayabo, verdad? O sea, ¿qué? Pues sí, pues uno da guayabas, el otro da mangos y nomás es eso, ¿verdad? Pero ahora cada cosa que nosotros hacemos, en mi caso yo la disfruto al 100% y le doy gracias a Dios. Siempre que algo bueno pasa en mi vida, siempre a mi mente viene darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque con Él ahora sí que lo tenemos todo. Y sin Él no tenemos nada. Pero cuesta Ay, para llegar aquí, sí cuesta. ¿Por qué? Porque hay muchas piedras en el camino que tenemos que irnos tropezando e irlas pasando, ¿verdad? Tenemos altas, tenemos bajas, pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Dios porque al final es donde tenemos nuestra recompensa, ¿verdad? Y como decía Melissa, o sea, Él es el dueño de todo, es el dueño del oro y la plata. Ahorita podemos tener, mañana quién sabe, así es que no hagamos tesoros aquí en la tierra, dice que los hagamos en el cielo, ¿verdad? Y eso son palabras claves que nosotros como cristianos tenemos que ponerlas en práctica y los que van detrás de nosotros que vayan viendo nuestro caminar, ¿verdad? Que nosotros vamos cumpliendo lo que la palabra dice y que cada día tratamos de ser mejores personas, ¿verdad? Que cada día tratamos de agradarle a Dios en lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Que somos obedientes a su palabra. Yo le doy gracias porque ustedes me permiten este tiempo estar en este grupo. Yo ya lo había escuchado varias veces, nunca me había acercado, ¿verdad? Pero es algo hermoso que Dios puso en sus corazones y que ustedes aman esta obra, aman este ministerio y que lo llevan a cabo, ¿verdad? Y pues así como ustedes aman ese, nosotros amamos otros ministerios que tenemos acá, ¿verdad? Porque en la iglesia, en este caso, yo soy líder de finanzas, pero también soy maestro, ¿verdad? Doy clases de discipulado. Mi esposa también da clases de discipulado. Mis hijos están en la alabanza. Mis hijos también son maestros de discipulado. Imagínense cómo no voy a estar agradecido con Dios. Yo hay ocasiones que estoy sentado en la iglesia y lloro de alegría porque veo a mis hijos tocar en la iglesia y digo, Señor, tú me tienes bien consentido. Padre, o sea, no hay motivos para que yo no te agradezca a ti lo que tú haces por mí. Ver a mis hijos ahí es un privilegio tan grande que la verdad me llena, me da gozo de ver que mis hijos aman a Dios, que mis hijos no están casados para Dios. Y esa es una gran recompensa que Dios nos da, ¿verdad? Con el simple hecho de serle fiel, de seguir su palabra, de esforzarnos por ser cada día mejor, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, como le digo, por este tiempo. Gracias por invitarme, Marina. A de principio me dieron nervios, pero siempre tenemos que poner a Dios por delante, ¿verdad? Porque Él es el que pone las palabras en nosotros, no somos nosotros. De hecho, eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que siempre que vamos a hacer algo, lo tenemos que poner a Él primero, porque Él es el que nos da las palabras, no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, yo siempre he dicho, a mí se me ponen a hablar en público, la verdad, soy muy corto de palabras, no pudiera decirle nada, pero yo sé que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por ese bonito ministerio que llevan a cabo y gracias a Dios porque los ha mantenido firmes y no los ha hecho desmayar a pesar de las adversidades, ¿verdad? Porque me imagino que como en todas partes ven cosas que no muy agradables, pero sin embargo han sido sabios y han sabido llevar adelante el ministerio. Sí. Por mi parte es todo, Marina. Eli, perdón, una última pregunta. Bueno, hay bastantes, bueno, más comentarios, pero pagan impuestos. Están preguntando si la iglesia paga impuestos. Las iglesias son libres de impuestos. Okay. No pagan siempre y cuando, pero no, son exentas de impuestos todas las iglesias. Así es. Nuestro hermano Alex dice, en efecto, esa es la clave, ponerlo en práctica, poner en práctica lo enseñado, va de acuerdo con lo que dice Malaquías 3:10, y ahí lo cita. Marina
Bueno, Melissa son una familia, te dice que son una familia que bendice nuestra iglesia y a su familia. Y tanto Denise, Rosy como Marina te dicen amén. Pues no sé si quieras agregar algo, Miguel. No, pues muchas gracias, Ali, por tomarnos la palabra aquí. Sabemos cómo se mueve Dios en lo que es en tu familia. Toda la familia completa le sirve a Dios, así como lo dice su palabra. Y pues sabemos que cuando uno diezma, uno ofrenda, tarde que temprano eso se te regresa. Ustedes no ofrenden, ofrenden o diezman por convicción, ¿no? Eso del 30, 60 y 100%, pues llegará en su momento, como aquí está dando su testimonio Eli, que se fue con su familia de vacaciones, y entonces, pues sigan diezmando, sean diezmadores alegres, den de corazón, no lo den obligado, no lo den por compromiso, no lo den por necesidad. Cuando haya necesidad, si está en su corazón darle a alguien o algo, eso yo siempre le he dicho, un Dios te bendiga, un que te vaya bien, siempre va acompañado de algo, ¿no? Algo monetario, ¿no? Como no cuando usted tenga el recurso, la oportunidad, sí. Entonces, pues de mi parte es todo. Gracias, Eli. Perdón, sí. la último comentario de la noche. Polo dice, es una gran bendición tenerlos a ustedes, ya que sus familias se empoderan y son de ejemplo. Aparte que sirven todos en la iglesia, que es lo mejor que pueden tener. Gracias a Dios por sus vidas y de grande quieren ser como tú, Eli. Estefana Nevares, gracias Estefana por acompañarnos, bienvenida, creo que es su primera vez que nos acompaña. Dice amén, gloria a Dios y aleluya. Y ahora sí, ya estamos justos en tiempo. Muchísimas gracias, te reiteramos las gracias, Eli, gracias por decirle sí a Dios, porque creemos, pues, Él hace las invitaciones, ¿no? Sí, así es. Y por todo lo que nos comentas, creo que fue de mucha bendición para todas las personas que están conectadas y para todas las personas que nos verán grabados, y creo que sí se disiparon muchas dudas. Gracias. Pues, igual, muchas gracias a ustedes, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es el que nos da, ahora sí que las palabras para poder ayudar, ¿verdad? A resolver aquellas dudas más bien que tenemos, porque muchas las veces hay dudas, ¿verdad? Y siempre va a haber una persona que nos va a ayudar a resolver esas dudas. Gracias por ese tiempo, gracias por su ministerio y gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de los que se conectaron y estuvieron atentos ahí a la plática que llevamos a cabo, ¿verdad? Rose Hernández dice, Dios bendiga al hermano Eli y a su familia. Bueno, amigos, ahora sí estamos en tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde su casita, desde su trabajo, algunos hasta arriba del carro nos ven. Muchísimas gracias. Recuerden, el domingo ya servicios presenciales 9, 11 y 6 tienen, por favor, les pedimos de favor que reserven, y si ya reservaron y no pueden ir por alguna razón, que hablen para cancelar, para darle su lugar a otras personas. Igual el servicio de las 11 está en línea, en vivo. El servicio de la 1 en línea para jóvenes. Ajá. Y pues como les recordamos, las actividades en línea siguen en la iglesia. Lunes. Matrimonio de impactos. Martes. De células. Miércoles. Miércoles de clases bíblicas, clases de discipulado. Ajá, de doctrina avanzada. El jueves, Empoderando Familias, 7 de la tarde, no se lo pueden perder. Y viernes. El viernes, noche de oración. Peticiones, todo lo que quieran ustedes orar. Pongan su mensaje, abran la página y ahí en un mensajito ahí van a orar por su necesidad. Así es. El sábado creo que hay una célula de varones. Célula de varones de Víctor Sánchez también, el sábado a las 7. Y el domingo llegamos otra vez. Sí. Nuestros servicios presenciales. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, Siguen cayendo comentarios agradeciéndote, Lee, bendiciendo tu vida y dándote las gracias por todo lo que compartiste. ¿Ok? Bueno, esperamos
un día no muy lejano nos puedas venir también a dar otra clase, ya que comentas que eres maestro. Hay que aprovechar. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes. Recuerden seguir las reglas o las normas de, ya no se dice sanitización, ¿no? De desinfección. Desinfección. Ajá. Cubrebocas es requerido en que no hayan tenido Calentura, fiebre o haber estado con personas que tienen COVID para cuidarlos a usted y a nosotros también. ¿Ok? Así. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximo jueves. Sí. Bye, bye. Buenas noches, Eli.